Esta es la tercera parte de Leyendas de Matamoros. Una casa antigua, construida de piedra, ubicada en Matamoros, Tamaulipas. Es una construcción con más de 100 años de existencia y llena de misterio. Esta casa fue construida al mismo tiempo que el ferrocarril de Monterrey a Matamoros, inaugurada el 5 de mayo de 1905. Durante mucho tiempo, llegaron a residir diferentes familias mexicanas, de trabajadores del ferrocarril entre los años 1950 y 1980 aproximadamente. La vivienda es propiedad de la señora Aurora López y su esposo José. Se dice que la casa fue construida por un ingeniero de apellido Sandoval, especialmente para uno de los trabajadores del ferrocarril llamado Juan Mata. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente espeluznantes. Cuenta la leyenda que por las vías del tren y la casa de piedra se aparece una mujer con vestido blanco por las noches. Entre vecinos se rumora verla pasar por las vías del tren. Incluso hay personas que han tratado de hablar con ella, pensando que es una vecina y que está perdida. Hay testimonios de personas que la han visto vagar por las vías del tren. Otros comentan que la ven entrar a la casa, pero al día siguiente no la ven salir. Muchos son los misterios que abordan esta casa de piedra. Lo más misterioso de esto es que han visto a la mujer también sentada en lo que antes era una noria de piedra. Se cree también que la mujer perdió a sus hijos en esa noria jugando. Hay quienes afirman que esos niños jugaban cerca de la noria, cayeron y perdieron la vida. Esta leyenda forma parte de la tradición oral en Matamoros, al igual que otros relatos de fantasía. Así que ya lo saben, si un día pasas por la casa de piedra, ten cuidado, no sea que se te aparezca la mujer de blanco. El Museo Casamata, un lugar lleno de historia y misterio, y está lleno de historias que te pondrán los pelos de punta. Cuenta la leyenda que un tesoro fue enterrado durante los conflictos del siglo XIX mientras todos peleaban con armas. Entre los matamorenses se cuenta que quienes han intentado desenterrar el tesoro terminan enfermos o sufriendo terribles accidentes. Se dice que el tesoro está custodiado por fuertes energías negativas. En una ocasión, hubo un grupo de trabajadores que intentaron escarbar por la noche, pero se toparon con un antiguo soldado que les gritó que se largaran del lugar. Se cuenta que después de esto los trabajadores se enfermaron de espanto. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente espeluznantes. Los vecinos del lugar han visto personas dentro de la casa moviendo objetos que ya no existen en ella. ¿Te puedes imaginar encontrarte con estas energías negativas mientras buscas un tesoro perdido? ¿Podrías enfrentarte a la maldición que protege este tesoro? Así que la próxima vez que trates de desenterrar un tesoro, ten cuidado, puede ser que lleves una maldición contigo. Un teatro antiguo, lleno de historia y misterio, ubicado en Matamoros, Tamaulipas. Este no es cualquier teatro, es el Teatro de la Reforma. El Teatro de la Reforma es uno de los lugares más emblemáticos de Matamoros, pero cuando cae la noche, se dice que el teatro cobra vida de una manera diferente. Muchas personas aseguran haber visto a una dama vestida con ropajes antiguos en el interior del teatro, incluso cuando el teatro se encuentra cerrado al público. Pero esto no es todo. Además se cuenta que un artista murió durante una función y desde entonces su alma no ha encontrado reposo. Algunas personas en las butacas lo ven interpretar en el escenario antes de que salgan los actores. Además, en los camerinos del teatro se suele ver siluetas que se mueven, objetos que se caen o bien le cierran la puerta a los actores. ¿Puedes imaginarte encontrarte con un fantasma en el Teatro de la Reforma? Así que la próxima vez que vayas al Teatro de la Reforma, observa bien a tu alrededor, no sea que te encuentres con el fantasma del Teatro de la Reforma. Incluso si pasas por la noche, puede que te lleves una espeluznante experiencia.
¿Has tenido encuentros con este fantasma? Déjame saber en la caja de comentarios. Entre los matamorenses se cuenta que hace muchos años un grupo de amigos solía reunirse para beber los fines de semana. Un día, después de una noche de fiesta, salieron del bar y se encontraron con un gran cerdo gigante parado enfrente a su automóvil. Primero, intentaron moverlo, pero el cerdo era tremendamente pesado. Decidieron pedir ayuda, pero cuando los camareros salieron, el cerdo había desaparecido. Los camareros volvieron molestos a trabajar. La semana siguiente, la misma situación ocurrió de nuevo. Al salir del bar, vieron al cerdo, volvieron a pedir ayuda, pero al salir, ya no estaba el cerdo. Los trabajadores se molestaron tanto que golpearon a los jóvenes pensando que esta era una pésima broma. Los amigos cambiaron de bar para evitar estos problemas con los trabajadores. Una vez más, al salir, vieron nuevamente al cerdo. Intentaron correrlo, pero entonces el cerdo los miró y sonrió. Luego rió a carcajadas. Los jóvenes salieron corriendo del lugar y nunca más volvieron a beber. La próxima vez que salgas de fiesta con tus amigos, ten cuidado, no sea que te encuentres con el cerdo de Matamoros listo para darte el susto de tu vida. Estoy seguro que estas leyendas han sido de tu agrado. A mí también, déjame saber cuál es tu favorita y no te vayas. Aquí te dejo un video más con leyendas de mi Matamoros, Tamaulipas. Espectros, cuídense mucho y nos vemos, ya lo saben, en sus peores pesadillas.